Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Era un pequeño milagro. Meses atrás habían plantado 4 macetas con semillas. Belle había apostado a que ninguna prevaleciera, desafiando el escepticismo. La alegría se reflejaba en el rostro de las dos jóvenes. Claire, con un cuidado casi ceremonial, volvía a colocar la maceta con manos suaves. El nombre resonó tras ellas, congelando el momento. Ambas se giraron al oír pasos que crujían sobre la tierra. Un guardia se acercaba, interrumpiendo la escena íntima. El guardia, sorprendentemente amable, fingió no darse cuenta del íntimo abrazo de la pareja, aun sabiendo que las relaciones entre reclusos no estaba permitido en la prisión. Belle se levantó y se acercó a él con cautela, convencida de que había cometido alguna infracción, pero lo que escuchó la dejó sin palabras. Terapia en lugar de prisión. Mañana quedará en libertad. El tribunal le ha conmutado la pena por tratamiento. ¿Qué? La voz de Belle tembló, incapaz de procesar la información. Tu abogado ha ganado la apelación. No tienes que volver aquí. Belle sabía que muy pocas personas en su vida tendrían la influencia suficiente para lograr una apelación así. Recibir ayuda de su exnovio, a quien nunca le había pedido ayuda, era una dolorosa ironía, ya que él se había negado rotundamente a recibir cualquier tipo de ayuda para no endeudarse, y sin embargo la resolución del tribunal fue clara. Belle, libertad condicional concedida. Ella cumplirá su condena en régimen de tratamiento terapéutico, no en prisión cerrada. Si hubiera aceptado ayuda desde el principio no habría ido a la cárcel, pero la habían utilizado como peón en el juego político del padre de Tok. Un hombre que ahora descubría estaba siendo investigado por la policía. Sí, en aquella fatídica noche en que la policía allanó la discoteca, la metieron en problemas, y todo eso era culpa de Todd. Si fuera por mí, también querría que pudieras irte a vivir afuera. La voz que resonaba en la celda no era la de cualquiera, sino la de Claire. Para sorpresa de Belle, su compañera parecía menos afectada de lo que esperaba. Tal vez Claire simplemente ocultó sus sentimientos mejor de lo que Belle se dio cuenta, manteniendo una expresión impasible, sin delatar el dolor de saber que podrían no verse en mucho tiempo. Es mejor que quedarme aquí. Incluso ducharse es un suplicio y la comida de la cafetería es casi incomestible. Claire forzó una sonrisa, pero Belle notó que era falsa. La más baja se acercó, hundió el rostro en el hombro ancho de su compañera y respiró hondo, absorbiendo su olor. Tal vez nunca volvería a olerlo a partir del siguiente día. Yo también saldré pronto, no tardaré mucho. Las manos ásperas de Claire como a papel de lija acariciaron suavemente el cabello castaño claro de Belle, mientras decía: la sentencia ha sido reducida, me queda menos de un año. Un año sigue siendo mucho tiempo, murmuró Belle, con la voz apagada contra el hombro de Claire. Mientras tanto puedes visitarme y puedes traerme cómics. Claire seguía siendo la misma de siempre, preocupándose por cosas que otros consideran insignificantes, pero que para ella eran pequeñas alegrías que valían su peso en oro. Belle había aprendido algo importante de ella. La felicidad se podía encontrar en un capullo de rosa floreciente, en un cómic largamente esperado, o simplemente en saber que la persona a la que amamos vivía bien ahí afuera. No quiero su ayuda, no quiero aceptar algo de lo que sé que me arrepentiré más tarde. Aún así la ansiedad y la desconfianza estaban en su mente. Todo estaba sucediendo tan de repente. ¿Cómo podría lidiar con ello? Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.